Continuamos en Banda 3.0. Se entiende que cuando se ponen algunas trabas a las importaciones es para favorecer la industria nacional, de algún modo. Primero, cuando toda esta cuestión comenzó, las dificultades eran para encontrar electrodomésticos, después para encontrar juguetes, después para encontrar, y así fuimos escalando. Hoy hasta están preocupados aquellos fabricantes de pañales, porque la tela que se importa están teniendo problemas para poder traerla al país. Y hoy se tienen que anotar en un registro que todavía no se sabe si es el registro de Moreno, si es el registro de Echegaray, cuánto tiempo tienen para que les respondan, se contradicen entre ellos. Estamos con Miguel Ponce, gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Gracias por haber venido. No, gracias a usted, por estar aquí. Bueno, están en un momento complejo. Sí, diríamos. A ver. Esta Cámara tiene 105 años, así Sí. que te imaginarás que ha visto Han pasar pasado, regímenes y sí. regímenes, ¿cierto? Pero además es importante, diríamos, desdramatizar la situación porque si tú recuerdas, el año pasado se decía que era el año de más trabas a las importaciones, de más Sí. problemas, bueno, problemas con Brasil, hablábamos, problemas con China, el tema europeo, bueno. Sin embargo, a la hora de las efectividades conducentes, hace 48 horas acaban de darse a conocer las cifras oficiales de lo Sí. que ha sido la balanza. Récord de importaciones, récord de exportaciones, Sí. récord de comercio exterior. Hemos superado 158.000 millones, ¿no es cierto?, de intercambio comercial. Es un récord muy importante. 85.000 casi, números más, números menos, de exportaciones y 74.000 de import. Dan un saldo comercial de aproximadamente más de 10, que era un poco la meta. Con lo cual, digo, también ahora esta es una situación de ese estilo. Vamos a ver estas nuevas medidas, ¿no es cierto? La 3252 y la 3255 de AFIP, ¿no es cierto? Sí. Que tú hacías referencia, recién empiezan el 1 de febrero. Sí. Entonces, esperemos, antes de plantear ya una calificación o una valorización, ver cómo se instrumenta. Pero en principio, ¿para ustedes esto es problemático o no? Digo, el hecho de inscribirse, de tener que solicitar una especie de permiso especial, Correcto. que les esperar para que les tengan que responder. Depende de cómo se instrumente y por eso hemos trabajado... la actividad que tenga, absolutamente, ¿no? Por eso hemos trabajado muy codo a codo con la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, básicamente con la titular de la aduana, ¿no es cierto?, que es la encargada de estos temas. ¿Es el registro de Moreno o el registro de Echegaray? Son dos cosas y dos planos distintos. Uno es una larga aspiración del sector empresario que era constituir la ventanilla única. ¿Por qué? Vos lo vas a entender y los oyentes, los televidentes lo van a entender muy fácilmente. Anteriormente, cada importación que tenía una tramitación previa, Sí. por ejemplo, o tenía que ser autorizaciones previas a esto, por ejemplo, un alimento, tenía que pasar por el INAL, además de los temas aduaneros habituales. Algún tipo de seguridad, vos nombrabas juguetes, hay plásticos que son peligrosos para los chicos, entonces tienen que ir a algunas comisiones del INTI. Todo este recorrido de distintas ventanillas originaba más costos, tener el empresario que designar algún gestor, esto a veces tardaba muchísimo. Ahora, entrando a partir de la 3252, o sea, a partir del 1 de febrero, en un único lugar, durante 3 días, poniendo 8 o 10 de un muy sencillo formulario Sí. a través de la página web de AFIP, sin siquiera tener que hacer trámites personales, porque acá vamos hacia la aduana sin papeles. La idea es que con 7 u 8 datos claves se ingresa. El FIP se toma 3 días para validar estos datos y luego el único organismo que ha adherido a la norma, que es la Secretaría de Comercio Interior, tiene 10 días hábiles, de acuerdo a la norma, para dar su veredicto. O sea, el ok, ¿quién lo da? Secretaría de Comercio Secretaría de Interior. Comercio Pero Interior. la gente se entera vía la página, el micrositio de esto que se denomina DEJAI, lo decimos familiarmente, Sí. pero son declaraciones juradas anticipadas de importación. Este sitio está y va a estar lógicamente operable a partir del 1 de febrero Sí. en la página de la AFIP. O sea que Correcto. ese conflicto del que se habla entre funcionarios no es tal, sino que van a trabajar, porque sí hay una diferencia de plazos, ¿no? Hay diferencia de plazos en otro tema que pasa por otro plano, que es comprender cuál es el rol de la Secretaría de Comercio. La Secretaría de Comercio, que plantea esta nota de pedido a través de una casilla que se llama notadepedido@mecom.gov.ar, hay los empresarios que van a efectuar una importación tienen que dar
Los mismos datos casi que para la FIP, más agregar los tiempos de embarque en puerto y de llegada. Y alguna cosita más, pero no hay gran diferencia. Esto sí ya lo pueden hacer, ya está vigente esta casilla y ya pueden ir avisando qué cosas van a traer a partir del 1 de febrero, qué embarques van a llegar. Es otro plano. ¿Por qué te digo, Nuria, esto? Porque el rol de la Secretaría de Comercio, además de monitorear el flujo de bienes que entran al país, tiene el tema del monitoreo de los precios, por un lado. Y por otro lado, y esto es muy importante, a partir de estos datos se van a poder ver cómo han respondido los sectores que han estado protegidos por la vigencia de estas licencias no automáticas. Es decir, ver si aumentaron la inversión como habían prometido, si aumentaron la plantilla de personal, o sea, si crearon nuevos puestos de mano de obra, cómo está la calidad de lo efectuado, los costos, la cantidad, abastecieron al mercado interno. Es decir, va a empezar, por fin, luego de 6, 7 años, ¿no es cierto?, a visualizarse cómo esta protección fue eficiente o no, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva es que la principal preocupación que hoy tiene la Cámara es poder llegar al 1 de febrero, que el 1 de febrero sea un hito, una raya en la historia del comercio exterior argentino del último tiempo, en el cual tengamos todo lo previo solucionado. Todos estos faltantes que vos mencionabas en la apertura están parados por licencias no automáticas u otros mecanismos de freno. Esto tiene que estar todo resuelto para que a partir del 1 empecemos una nueva historia con estas nuevas reglamentaciones que permita ir ordenando el normal flujo del comercio exterior. Digamos, en principio, lo escucho por lo que dice, esperanzado con que haya un buen tránsito. Nosotros somos muy realistas y vamos lo veo bastante optimista igual, cosa que me parece muy bien. No nos queda otra. No, claro, sí. Lo último que se pierde, como se dice. Por supuesto. No, pero además hay algo. Nosotros nos aferramos el discurso oficial repetido 4 o 5 veces en la última reunión de Consejo Consultivo Aduanero, donde yo estuve presente, donde la directora de aduana dijo: esto no debe ser mirado ni considerado una traba al comercio exterior. Esto se ha dicho muchas veces. Las autoridades nos han dicho, va a estar todo resuelto antes del 1 de febrero. Pero sobre todo también porque se está planteando un mecanismo para, así como la 3255 vino a corregir, a ampliar y corregir lo de la 3252 en el lapso de 10 días a partir de las sugerencias que la propia Cámara hiciera, va a haber un mecanismo público-privado de control y monitoreo de cómo empieza a funcionar esto a partir del 1 de febrero. Y lo que haya que corregir después, puede salir una nueva 3255 para hacer la figura, ¿no es cierto?, de la que salió correctiva, que permita salvar las, sin duda, infinidad de zonas grises que deben haber quedado y que los vamos a ir viendo en la práctica. Recién cuando hablábamos con Venegas decía, el gobierno no quiere que se importe porque no quiere que se le vayan los dólares. Bueno, si uno analiza la génesis de estas medidas, uno podría decir, a ver, en la última reunión de presidentes en Uruguay, ¿no es cierto?, que quedó eclipsada por la muerte, la pobre, trágica desaparición de Heinz, ¿no es cierto?, lo que se habló, por eso no apareció tanto, fue que los presidentes acordaron mecanismos a futuro para defender el mercado interno regional. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente se decía que la crisis no iba a afectar, la crisis mundial no iba a afectar la región, no iba a llegar a estas playas. Sí, que estábamos blindados, el discurso inicial. Nosotros veníamos alertando, al igual que muchos otros organismos, de que en un mundo, una economía cada vez más globalizada, es imposible estar al margen de, iba a llegar esto. Esto finalmente ha sido asumido, ¿no es cierto?, por todos los sectores oficiales de todos los países. Ahora, ¿qué es lo diferente? Porque ¿por qué se toman estas medidas acá y no se toman en Brasil? Y sin duda, la sequía, el impacto de la sequía en la cantidad de divisas que se pensaban recaudar a partir de las retenciones, producto de una cierta hipótesis de nivel de cosecha, al producirse la sequía, esto no va a ocurrir. Y entonces, porque hay varias cuestiones que hacen pensar que evidentemente al gobierno lo que le preocupa es que las divisas se vayan afuera. Es muy lógico. Esto, lo que dijo ayer la presidenta, muy dura contra las petroleras. Por supuesto, pero esto es lógico y es una buena preocupación de cualquier gobierno, custodiar sus divisas y sus reservas, porque a fin de cuentas esto es defender el peso también y es defender la economía nacional. Pero lo que sí llega, ¿por qué llega al comercio exterior? Como si fuera un juego de billar, la carambola termina entonces, luego de la situación internacional global, más la situación de la sequía, termina en la balanza comercial. Claro. Por eso es que nosotros podemos comprender, al margen de las valoraciones que tengamos, y acá tratar de aportar la experiencia de años para que las medidas que se
vayan tomando, se vayan adoptando como estas, no terminen siendo un boomerang. Es decir, uno puede llegar a estar de acuerdo con la direccionalidad, como hablábamos recién del cuidado de las divisas, pero puede tomar por no conocer en profundidad cómo se manejan ciertos mercados muy específicos, terminar perjudicando el objetivo que se dice buscar, ¿no es cierto? Caso concreto en la industria automotriz, lo vivimos hace poco. Si el 80%, 75%, dependiendo de los modelos, son autopartes importadas, frenar el ingreso de alguna de ellas, usted no le puede decir, venga, busque su auto, que el carburador se lo entrego dentro de 2 meses cuando se levanta la licencia. Por eso es que este tipo de cosas exigen una rapidez y una coordinación y una profundización en las normas que estén basadas en quienes entienden cómo se manejan esos mercados. Ese es el aporte nuestro. La preocupación de los empresarios brasileños, que de hecho le han pedido una audiencia a la presidenta de la Nación, no sabemos todavía si se les ha concedido y para cuándo. ¿Creen que es un punto fácil? Si yo le pregunto cómo está la situación comercial con Brasil, más allá de las cosas rimbombantes que se dicen y que siempre han existido, ¿no? Había un viejo funcionario en Cancillería que después de Mercosur, de que se largara aquello a partir del diálogo Alfonsín-Sarney, ¿no es cierto?, cuando ya se consolidara, decía, la relación con Brasil es una relación intensa, con sus más y sus menos. El año pasado fue uno de estos ejemplos, ¿no es cierto?, pero acá hay que tener muy en claro, Nuria, nuestro principal socio comercial es Brasil. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar esto. Y me parece muy importante, y a lo mejor si esta designación hubiera ocurrido antes, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo ahora. Nosotros tenemos mucha esperanza en el expertise y en la calidad humana y en la experiencia negociadora del nuevo embajador argentino en Brasil. Luis María Kreckler es un funcionario que, digamos, muy conocido en Itamaraty, que seguramente si hubiera llegado antes o si sus funciones hubieran empezado antes, es muy posible que estos chisporroteos que estamos viendo en este momento, seguramente no hubiesen, o por lo menos no hubiesen sido en esta dimensión. ¿Es salvable? Después, digo, si la presidenta recibirá a los empresarios es independiente de eso, estos son políticas de Estado. Los gestos pueden ser esos o pueden ser otros, ¿no es cierto? Lo importante es que ambos aprendamos, como ha venido ocurriendo en los últimos años, que el Mercosur se cura con más Mercosur, con más integración. Lo que queremos es que haya más importaciones de ambos lados, más exportaciones de ambos lados, que suba muchísimo más el intercambio, ¿no es cierto? Y que no se sufran estas alteraciones, estos idas y vueltas, que no ayudan a consolidar negocios que, por supuesto, requieren esencialmente previsibilidad y requieren estabilidad en las reglas de juego. Bueno, vamos a esperar, ver qué es lo que pasa. Yo lo que le pido, por tener niños pequeños, el tema de los pañales, por favor, los juguetes, bueno, veremos, armamos y hay juguetes nacionales muy lindos, por cierto, los electrodomésticos también, pero los pañales, por favor, volver al pañal de tela. En realidad la ecología nos diría, sí, vuelvan al pañal de tela. La pañalera. Pero, todo se va a resolver. Gracias, ingeniero Ponce. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, me voy a trasladar.